Sabéis que el aula permanente es el espacio que dedicamos en las escuelas de excelencia, tanto en la comercial como en la técnica, a presentar aspectos novedosos, vanguardistas de nuestros diferentes campos de interés. Y el de hoy, pues sin duda ninguna, lo es. Como sabéis, es inteligencia operacional de lo que vamos a hablar, el control en tiempo real del negocio, así lo subtitulábamos. Este tema, pues a lo mejor dicho en una frase, podría resumirse como que es la operativización del Big Data. Sería una manera un poco, a lo mejor, atrevida de llamarlo, si me permites, Enrique, pero vamos, es parte de ello y quizás la esencia. Es ante la necesidad que con la digitalización de los negocios tienen las compañías cada vez más de tener más velocidad y agilidad de respuesta, con la inteligencia operacional, que es una nueva forma de inteligencia empresarial, lo que tenemos es que ser capaces de analizar de forma masiva y en tiempo real todos los datos que generamos en los sistemas que controlan las operaciones de las compañías, de tal manera que tengamos siempre a punto y en el momento oportuno las respuestas precisas y efectivas. En este sentido, los campos de aplicación son numerosísimos y prácticamente en todos los procesos de las compañías, desde los comerciales, donde podríamos hablar de las ofertas personalizadas, de prevención del fraude, de la atención al cliente proactiva, a las partes, a los procesos más operativos, como pueda ser el control continuo de la cadena de suministro, la inteligencia logística, el mantenimiento preventivo, en fin. Todo eso pues, nos pone ante el reto a los responsables de sistemas de las compañías de implementar soluciones que se basen en arquitecturas y en plataformas capaces de mover todos esos volúmenes de datos que generan todos los eventos operativos y hacerlo en tiempo real para tener siempre listas las respuestas precisas para que se puedan ejecutar en los momentos oportunos. Ese sería el objetivo de la inteligencia operacional y de las arquitecturas que hoy nos va a comentar nuestro ponente, a quien tengo el gusto de presentaros. Enrique Bertrán es director técnico de Software AG en España, empresa a la que lleva vinculado desde 1986. Empezó su andadura profesional en ERIA, la actual Indra, en 1982 y tiene en su bagaje pues, la realización de numerosos sistemas de información. Actualmente su área principal de actividad tiene que ver con el desarrollo e implantación de soluciones de automatización de procesos, sobre todo basadas en nuevas arquitecturas y sobre todo las que están dirigidas por eventos y tiempo real, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Decir también que en paralelo a su actividad profesional, Enrique ha desarrollado también una intensa actividad docente, licenciado como es en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, ha sido también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Ingeniería Informática, en la especialidad de Ingeniería Software, además. Eres un intruso. Sí, luego explicaré las razones del intrusismo. Desde la química, en esto de la informática. Y ha sido también, me gustaría decir por último, miembro del comité de la Comisión Nacional en el área TIC que ha desarrollado el Plan Nacional de I+D+I. Bueno, no te robo ni un minuto más, Enrique, te damos la bienvenida aquí. Me gustaría pedir para él un aplauso de bienvenida. Muchas gracias a Vicente por la introducción. La duda que tiene Vicente es la duda que también tenían mis hijas cuando eran pequeñas, pero ya son bastante mayores. Me preguntaban que por qué me había estudiado informática. Entonces yo les explicaba dos cosas. Cuando yo estaba en la universidad había un viejo dictador que gobernaba España que se llamaba Franco, o sea, era una cosa remotísima, y no existían facultades de informática, no existía. Había una escuela aquí en Madrid, en Vitruvio, yo estudié en Valencia,
no era fácil venir, con lo cual, como tal, las escuelas de informática no se habían constituido. Yo hice la especialidad de química computacional, con lo cual en realidad la mayor parte de mi tiempo en la universidad estaba metido en salas de ordenadores, así que eso me pilló de cerca. Y luego, cuando estaba en cuarto, se estableció la Facultad de Informática en Valencia, me matriculé en primero de la Facultad de Informática mientras hacía cuarto de químicas y salí de allí corriendo porque aquello fue un desastre espantoso. No había máquinas, no había profesores, no había local, no había nada. Y dije, bueno, yo en realidad estoy perdiendo aquí el tiempo, y luego ya pues me encaminé. Luego retomé la parte, digamos, de ingeniería del software justamente cuando estuve en la Autónoma dando clases en la titulación de ingeniería informática durante varios años. Luego también he estado en la Carlos III, o sea que he tenido una actividad. Bueno, vamos al grano, que es la inteligencia operacional. A algunos de los que estáis por aquí os voy a tener que dar la espalda, desgraciadamente, porque es difícil mantener la atención de los dos grupos. Yo creo que lo veis mejor aquí, ¿no? Entiendo. Cuando hablamos de inteligencia operacional estamos hablando esencialmente de un cambio muy grande, y es la digitalización del negocio. Yo no sé si habéis oído las noticias de ayer. Ayer a las 6 de la tarde BVA publica una noticia que dice que despide al consejero delegado Ángel Cano, y la razón es porque quiere implantar un modelo de banca digital totalmente novedoso y piensa que otra persona, que es la persona que está llevando banca digital como tal en el banco, tiene más, digamos, crédito y más capacidad para liderar esa transformación. No sé si recordáis que hace 2 o 3 meses hubo una polémica entre el Banco de Santander y el Banco BVA, precisamente a cuenta del asunto. Cuando se presentaron los resultados, los dos presidentes estuvieron polemizando sobre qué banco era más digital que otro. Y la postura de BVA es que al Banco de Santander todavía le quedaba mucho para ser digital. Bueno, César Lalierta, en la presentación que hizo de resultados también de Telefónica, insistió en el tema del negocio digital. O sea que eso está ya ahí. Están los periódicos, están los titulares, y la razón de ese cambio es en realidad producto de cambio. Es decir, el negocio digital es un cambio, es un gran cambio, pero a la vez el negocio digital nace de otro cambio. Hay muchos aspectos a considerar. Por ejemplo, uno muy importante es que ya estamos digitalizados. Como clientes estamos ya digitalizados. Esa es la realidad. Yo, como sabéis por las fechas que he dado, de si estaba Franco todavía vivo cuando entré a la universidad, estas cosas, podéis imaginar que no soy precisamente joven. A mí me ha pillado esto un poquito de pasada, pero por ejemplo, ahora venía en metro aquí, venía en la rama de comunicación, y todo el vagón estaba así. O sea, yo creo que el único que no estaba tuiteando o whatsappeando o haciendo algo, incluso sin cobertura, porque sabéis que no hay cobertura como tal, pero no sé, todo el mundo estaba ahí con tabletas, con móviles. Es decir, la realidad es que como clientes estamos digitalizados. Mis hijas no han pisado nunca un banco y hacen banca, ¿no? A través de pues, plataformas como Wizo, como Coin, como todo tipo de escenarios. Bueno, ahora estamos con el tema de Yap. Entonces, esa es la realidad, el cliente se ha digitalizado, las formas de interacción con el cliente han cambiado radicalmente, y en realidad es que se ha digitalizado todo. Es decir, no solamente las personas, sino que prácticamente cualquier artefacto humano, hoy por hoy, está digitalizado. Es lo que se engloba dentro del Internet of Things, o el Internet de las cosas, que está ya en los titulares. Yo no sé si habéis visto en los periódicos convencionales, en los periódicos generalistas, Mundo, País, desde hace semanas están saliendo continuamente artículos sobre Big Data, sobre Internet de las cosas, como si fuese algo absolutamente cotidiano. ¿No os habéis visto la polémica con esta muñeca, la Barbie esta, que va a interactuar con los niños? Y hay todo un debate respecto a la privacidad de los datos, ¿no? Porque los niños jugando con un muñeco pueden ser excesivamente expresivos, ¿no? Entonces, si va a interactuar con un sistema y va a grabarse esa información, ¿quién se va a hacer responsable de la privacidad de esos datos? Que pueden ser en algún aspecto sensible. Bueno, eso está ahí. No es que el mundo no estuviese sensorizado, ya lo estaba. Yo trabajé en un proyecto informático en refinería. Cualquier planta industrial está desde hace muchos años totalmente sensorizada. Y por supuesto hay escadas y hay tecnología que permite monitorizar en tiempo real esos artefactos. De lo que hablamos es de la extensión de ese modelo, no a las fábricas, no a las plantas industriales, sino en realidad a cualquier cosa, a cualquier objeto. Objetos que podemos incluso nosotros mismos vestir, máquinas expendedoras, luego hablaré de un proyecto que tenemos en Coca-Cola. Es decir, estamos hablando de un territorio donde todo está sensorizado y todo va a estar enviando información. Esta, por ejemplo, es la imagen del mundo, o de una pequeña parte del mundo, que tiene uno de nuestros clientes, que es Nike. Nike es cliente nuestro, y Nike tiene una imagen del mundo a través de una aplicación que se llama Nike Plus, y podéis sospechar, si habéis visto por ahí, que esto es una imagen de la isla de Manhattan. Ahí está Central Park, están las orillas, y esto es en tiempo real Big Data, grandísimos volúmenes de datos, lo que Nike sabe de la gente que está corriendo y que está con dispositivos móviles y que tiene Nike Plus.
sabe dónde está la gente, en consecuencia sabe dónde tiene que lanzar campañas. No tiene ningún sentido lanzar una campaña por esta parte de la isla y sí tiene sentido en determinadas zonas de Central Park, por ejemplo, ¿no? Esta es la imagen del mundo que tienen las empresas. Es más, en muchas empresas el software se puede empezar a plantear incluso como un negocio propio. Por ejemplo, Starbucks desarrolló una aplicación de fidelización que ha sido muy popular en sus clientes y hace un año se planteó la posibilidad de comercializar. O sea, Starbucks, en vez de vender cafés y vender pasteles, dedicarse a vender el software que ha desarrollado para manejar y gestionar la interacción con sus clientes, los programas de fidelización, el marketing personalizado, todo lo que ha hecho Starbucks en torno a ese mundo. En un momento determinado, viendo que los, digamos, resultados del negocio convencional estaban relativamente estabilizados, incluso en algún aspecto flojeando, porque está claro que Starbucks es un negocio que depende mucho del clima de opinión, del clima de consumo, digamos, de las expectativas, no es precisamente un sitio barato, pues en un momento determinado se planteó, oye, quizá podamos empezar a hacer negocio con cosas que no son nuestro segmento tradicional, ¿no? Por ejemplo, el Santander anunció este año que iba a ofrecer servicios de cloud a sus clientes, como un proveedor de cloud más, ¿no? Compitiendo con los proveedores de cloud establecidos. Entonces, estamos en un contexto en el que yo creo que lo que marca la tendencia desde el punto de vista de las empresas es el culto al cliente. Es decir, toda esta información, todos estos volúmenes de datos, NAI+, todo este tipo de aplicaciones al final tienen un único objetivo y es fundamentalmente interactuar de una manera completamente personalizada con los clientes, lo que en el ámbito del marketing se conoce como el segmento de uno. Evidentemente todas las empresas, desde el punto de vista de las acciones comerciales, han estado utilizando mucha tecnología para segmentar, mucha tecnología de naturaleza, vamos a decir, de tipo estadístico, pero se está llegando a un punto en donde el modelo de segmentación que se busca es una segmentación absolutamente unívoca, personal, el segmento de uno. Y este es el escenario en el que nos estamos moviendo ahora mismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues fundamentalmente eso quiere decir que lo que entendemos por negocio digital tiene una serie de características a las que tenemos que poder responder. Cuando hablamos de negocio digital hablamos de algunos atributos. Por ejemplo, el límite entre el mundo digital y el mundo físico se desdibuja. Todo está digitalizado, en consecuencia yo puedo capturar información, canalizar información, procesar información desde muchos ámbitos distintos. Como hemos dicho antes, el cliente manda. Es decir, es fundamentalmente la interacción con el cliente lo que está motivando la mayor parte de inversiones de las compañías. Las empresas quieren interactuar con los clientes de otra manera, necesitan interactuar de otra manera, y eso dirige prácticamente todas sus inversiones tecnológicas. Y esto es un aspecto crítico que es del que vamos a hablar hoy. En ese contexto, en ese mundo, el tiempo real, la conciencia del contexto, de lo que rodea al cliente, es crucial. Es decir, todo lo que tiene que ver con velocidad, agilidad, capacidad de respuesta, tiene esencialmente que ver con esa visión de tiempo real. Sabéis que precisamente esta visión lo que ha hecho es introducir en el mercado modelos muy disruptivos. Desde el verano pasado hay un debate permanente en España respecto a ciertos modelos disruptivos, como el de Uber, por ejemplo, en el ámbito del transporte, Airbnb en el alojamiento. El mes pasado se publicó que Airbnb es el mayor alojador del mundo ya. El mes pasado se publicó ya que con las cifras en la mano, Airbnb es el mayor alojador, la mayor empresa de alojamiento del mundo. Pero no solo es eso, estamos hablando también de, por ejemplo, BlaBlaCar. Es decir, estamos hablando de todo un modelo de negocio que surge a partir de la explotación al máximo de la personalización, el tiempo real, el conocimiento del contexto, la agilidad. En el sector de la telco, sabéis que empiezan a aparecer competidores imprevistos respecto a cierto tipo de servicios. Bueno, vosotros, como empresa de telco, habéis vivido toda la explosión de Skype y de este tipo de mecanismos alternativos. Eso va a ir a más y eso es el contexto en el que nos movemos. Yo, en lo que me voy a dedicar fundamentalmente en esta presentación es a, desde el punto de vista tecnológico, qué supone para las compañías poder trabajar en tiempo real y poder responder de una manera rápida, no voy a decir instantánea, pero en tiempos muy breves, desde el punto de vista de digamos, el modelo tradicional de interacción a las demandas del cliente, ¿no? Ese es el punto. Hay otros muchos aspectos, pero fundamentalmente necesitamos que nuestro negocio funcione en tiempo real y la cuestión es qué hay que hacer para ello. Negocio en tiempo real es una demanda creciente. Es decir, hay una tendencia en los últimos años clarísima en la que el negocio cada vez quiere más datos, necesita procesar, no es que quiera, es que tiene que procesar más datos y la latencia se tiene que reducir. Estamos hablando de muchos, antes los ha mencionado
Vicente en la introducción, hablamos de gestión de la experiencia. Sabéis que hablamos mucho de gestión de experiencia del cliente. Ya no es del cliente, es del supercliente. Está al cabo de la calle, está informadísimo en un momento determinado cuando necesita contratar cualquier tipo de servicios, en una telco, en una empresa de utilities, en una aseguradora, en cualquier territorio ahora mismo, el cliente está masivamente informado. No puedes asumir, digamos, que en ese juego de información el cliente es la parte, digamos, débil, es muchas veces lo contrario. En temas de detección de fraude, gestión de riesgos, en temas de comercio electrónico personalizado y, por supuesto, todo el mundo de las infraestructuras, todo el mundo del Internet de los objetos, el, digamos, modelo es completamente imparable. Volumen de datos explosivo, crecimiento exponencial y, en paralelo, reducción también, no voy a decir exponencial porque eso sería muy aventurado, pero desde luego reducción progresiva y drástica de la latencia. Y eso impone condiciones tecnológicas bastante estrictas. Dicho de otra manera, con las aplicaciones actuales y con la tecnología actual es difícil cubrir las expectativas. Por eso antes Vicente mencionaba que estamos trabajando mucho en el tema de nuevas arquitecturas para soportar este entorno, porque hay que realmente, desde el punto de vista de TI, plantear una arquitectura muchas veces diferente. No es cuestión de parches sobre la arquitectura actual, es esencialmente repensar la arquitectura, replantearla e introducir elementos. No puedo decir datos, pero por ejemplo estamos en una empresa del IBEX 35 en un proyecto de replanteamiento de arriba abajo de todo su diseño arquitectónico para establecer una plataforma de negocio digital, de arriba abajo. No voy a decir que es tabula rasa, porque es un poco fuerte. Yo no creo en los proyectos de tabula rasa, quiero decir, después de 35 años en TI, pensar en las tabulas rasas pues es un poquito, sería suicida. Pero sí, desde luego, un replanteamiento profundo desde el punto de vista de cómo se están haciendo las cosas y cómo hay que cambiar la arquitectura para soportar este escenario. Este es un gráfico de Gartner, lo dejo en inglés, yo creo que es interesante, lo publicaron hace 5 años, y de lo que hablaba es de cómo en un plazo de 10 años, estamos hablando fundamentalmente de la década del 2000, vamos a ponerlo así, a lo largo de la década del 2000, cómo se han ido reduciendo los tiempos aceptables desde el punto de vista de negocio a la hora de responder. Por supuesto, el caso más extremo es las compras, digamos, todos los algoritmos de operación en los mercados de capitales, que es todo el tema de algoritmic trading, pero en cualquier segmento, en centros de atención al cliente, en operaciones en el sector del transporte, en cadena de suministro, vosotros lo habéis visto, en activación telefónica, lo que era aceptable hace un tiempo dejó de serlo, y estamos hablando ya de plazos muy breves. Eso es tiempo real. Dependiendo del negocio, el tiempo real puede ser 1 milisegundo, si estamos hablando de compras de activos financieros en el mercado de capitales, o puede ser tranquilamente de 15 minutos si estamos hablando de la cadena de suministro. En todos los casos estamos hablando de tiempo real. Quiero decir que el tiempo real, dependiendo del negocio, se puede entender, digamos, dentro de un ámbito determinado, con un cierto margen. En cualquier caso, lo que esto significa es que el modelo de inteligencia de negocio tradicional, vamos a decir así, el modelo de inteligencia de procesamiento, no cubre esas expectativas, ¿no? Cubre esas expectativas y, desde luego, hace falta ir hacia un modelo de inteligencia continua, un modelo de inteligencia en tiempo real. Es decir, cuando hablamos de inteligencia operacional, y esta sería ya la primera definición, y esta es la definición de Gartner, que acuñó hace 4 años, establece claramente el contexto. Es una forma de entender los sistemas de información, es decir, una forma de trabajo, en la que combinamos tecnología de análisis de datos en tiempo real, tecnologías de toma de decisiones, y todo eso además lo integro con los sistemas transaccionales con los que opera la empresa, porque la empresa sigue operando con sus sistemas transaccionales. Al final sigue habiendo que contratar, sigue habiendo que contabilizar, y eso por supuesto está ahí. La cuestión es que sobre esos sistemas transaccionales hay que incorporar esas capacidades de análisis en tiempo real de una manera integrada, la toma de decisiones en tiempo real, y a ese enfoque es a lo que Gartner llama inteligencia operacional. Estamos hablando esencialmente de una inteligencia, vamos a decir así, proactiva. O sea, el objetivo final de este modelo de inteligencia es poder ejecutar acciones a tiempo, en el momento apropiado, en los dos sentidos. Y estos son los dos territorios donde se mueve este tipo de tecnologías, o bien para aprovechar una oportunidad comercial, o bien para reducir, mitigar, eliminar un riesgo potencial, que eso sería, por ejemplo, todo el mundo de la detección de fraude. Entonces, este es el territorio de la inteligencia operacional, y esta forma de trabajo, evidentemente, exige un replanteamiento, como os comentaba, tecnológico. ¿Cuál es el problema? Si pensamos en cómo están la mayor parte de empresas, tenemos sistemas transaccionales, sistemas que son los con los que opera el negocio, CRMs, ERPs, aplicaciones. Luego hay un número creciente de eventos externos que afectan al negocio, y mi experiencia, y no hablo por Telefónica, sino que hablo en general,
podéis más o menos sentiros representados o no, es que hay muy poca visibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista del negocio en los procesos extremo-extremo. Cuando uno piensa en el cliente y en una operación determinada, un proceso comercial, la percepción que tiene el cliente de ese proceso desde que se inicia hasta que se termina, y eso implica muchos sistemas de información por debajo, hay una falta de visibilidad real. Hay una conciencia de que los procesos están muy poco optimizados, no se están aprovechando los eventos. Entonces, estos eventos que están generando desde el punto de vista exterior y que tienen que ver con el negocio, tanto si es beneficio como si es amenaza, no se gestionan bien y además hay un crecimiento imparable de datos. Entonces, en ese contexto es donde se plantea precisamente la solución. Y la solución es estos escenarios de inteligencia operacional que estamos planteando. Es decir, por una parte tengo sistemas transaccionales, por otra parte tengo fuentes de eventos de todo tipo. A partir de todo tipo de dispositivos, podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, localización, sensorización de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, como el clima. Nosotros trabajamos, luego lo veis, en una aplicación donde toda la información meteorológica es crítica. Entonces, la cuestión es, a partir de toda esa fuente de información, eventos externos, eventos internos, fundamentalmente se trata de hacer tres cosas, y esa es la base de la inteligencia operacional. La primera es, fundamentalmente, poder detectar, observar los eventos y poder, fundamentalmente, filtrar los eventos que son significativos para el negocio y poderlos procesar, fundamentalmente para entender el contexto. El segundo aspecto es poder detectar patrones, detectar pautas. Es decir, con todos esos eventos en la mano puedo detectar alguna pauta, algún comportamiento, algún patrón que me ayude a poder tomar una decisión efectiva para el negocio. Y finalmente lo que se trata es precisamente de generar esa acción. Entonces, al final la inteligencia operacional es esencialmente esto, en tiempo real poder observar lo que está ocurriendo, tanto desde el punto de vista de un cliente como de su contexto, poder detectar pautas, patrones de comportamiento que tienen que ver con esa interacción y a partir de ahí decidir si merece la pena hacerle una oferta al cliente, si merece la pena generar, por ejemplo, un proceso de respuesta, si merece la pena crear una alerta, es decir, qué tipo de acción hay que ejecutar en un momento determinado. Y esto, como sabéis y como estáis viendo, es, digamos, alternativo al BI tradicional. Es complementario. El BI tradicional, y estoy poniendo aquí un modelo de Gartner que yo creo que es suficientemente aclaratorio, estamos hablando de un ciclo relativamente largo en donde se almacenan datos, se procede a un análisis de esa información, se realizan a partir de ahí analíticas y obviamente las decisiones de tipo estratégico, táctico, se apoyan en ello. Aquí hablamos de un ciclo más corto, un ciclo donde la observación, la detección y la generación de acciones tiene que ser mucho más rápido. Y es un ciclo complementario, no es excluyente en absoluto. Es decir, por una parte necesitamos de la inteligencia, vamos a decir así, tradicional, y analítica, offline, porque es la base de la toma de decisiones fundamentalmente de tipo táctico y estratégico, pero luego necesitamos esta capacidad de inteligencia más ligada a las operaciones y al día a día. Y ambos constituyen un escenario global de inteligencia de negocio. Si lo veis en términos un poco más técnicos, el procesado de eventos, que es la base de este modelo, porque aquí de lo que se trata es de procesar eventos, esencialmente es un modelo alternativo al convencional. Estoy resumiendo mucho porque me han comentado que la audiencia suele ser mixta, hay gente de las áreas más técnicas y gente más de áreas de negocio. Sin entrar en muchos detalles, el modelo de inteligencia de negocio desde un punto de vista técnico fundamentalmente se ha apoyado siempre en almacenar, digamos, todos los datos, registrar los datos en sistemas de gestión y a partir de ahí proceder a ese análisis. Por eso hablamos de análisis offline. En el ámbito de la inteligencia operacional, el núcleo es el procesado de eventos. Es decir, una tecnología que, a medida que los eventos fluyen por el sistema, nos permite analizarlos. Esos eventos luego se pueden descartar o se pueden analizar. Eso ya es una cuestión que tiene que ver con el tipo y la naturaleza de la aplicación. Pero desde el punto de vista de su proceso, el proceso siempre se hace en línea, en tiempo real. Por razones históricas, por ejemplo, muchos de nuestros clientes guardan todo el histórico de eventos por si luego necesitan hacer algún tipo de análisis a posteriori. Pero el contexto en el que se toman las decisiones es fundamentalmente en el flujo de eventos a medida que estos se dan. Se almacenan a posteriori o no. No es un requisito imprescindible. Entonces, como veis, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista conceptual, la inteligencia operacional es un modelo complementario que cubre un territorio que la inteligencia de negocio tradicional no cubría y que desde luego
es ahora mismo una pieza fundamental dentro de lo que podríamos llamar inteligencia empresarial o inteligencia de negocio en el sentido más general del término. ¿Qué quiere decir procesar eventos? Bueno, el procesar eventos es un término demasiado genérico. Yo he traído aquí un par de ejemplos de lo que supone procesar eventos en un ámbito que es en el que nace este tipo de tecnologías, que os podéis imaginar que es el ámbito donde desde el principio se ha jugado mucho dinero, que es el ámbito financiero. Es decir, vamos a imaginar una corriente de eventos donde estoy recibiendo todas las transacciones que está ejecutando en un momento determinado un cliente. Entonces, a mí me interesa definir un patrón de correlación que me detecte si un cliente ha realizado una transacción por encima de los 1.000 euros y ese cliente en el plazo de 24 horas procede a cerrar la cuenta. Entonces, yo he decidido que ese es un patrón de comportamiento sospechoso y yo quiero poder detectar ese escenario. Es decir, yo estoy recibiendo un flujo continuo de transacciones, todas las transacciones que se están ejecutando, y cuando detecto que una transacción de un cliente determinado cumple estas condiciones, es decir, 24 horas después del cierre de la transacción se produce el cierre de la cuenta, yo necesito alertar y necesito fijar esto como una operación sospechosa. En términos técnicos, pues esto es un poco lo he traducido en realidad en el lenguaje original, os podéis imaginar que está en inglés, pero si una transacción para un cliente por importe de más de 1.000 litros es seguida por una operación sobre la cuenta de tipo cierre, dentro del plazo de un día, avísame, alértame. Esto sería un patrón de correlación. Los patrones de correlación pueden estar marcados por límites, por ejemplo, temporales, como es el caso, espaciales. Dime si esto ha ocurrido a 100 kilómetros del evento anterior, o a 50, o en un radio de acción, en un radio, por ejemplo, circular, o en un cuadrilátero, o incluso la combinación de ambos, que haya ocurrido en este plazo de tiempo dentro de una radio de acción de X kilómetros, ¿no? El otro tipo de procesado es lo que se conoce como análisis continuo de eventos, que sería, digamos, un modelo más clásico. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos examinando es si la media móvil en periodos de 2 horas, por ejemplo, de pagos que está realizando un cliente, es una media anómala. ¿Qué quiere decir una media anómala? Por ejemplo, se puede decir, pues es una media que sea 2 veces la desviación estándar de los clientes dentro de su grupo, por ejemplo. Yo defino un tipo de perfil de cliente, calculo la media de ese tipo de perfil de cliente y decido que cualquier cliente cuya media móvil en las últimas 2 horas sea 2 veces mayor que la desviación estándar de ese grupo, pues es una media anómala. Y entonces, eso también lo quiero detectar. Y entonces, por ejemplo, en términos técnicos, pues sería para toda transacción de un cliente dentro del periodo de 2 horas, calcular la media de pagos. Lo interesante de este tipo de plataformas es que yo puedo empezar a combinar estos bloques funcionales. Pues estos son bloques elementales que desde el punto de vista de negocio pueden tener valor, pero no demasiado valor. El valor proviene de la combinación, es decir, la posibilidad de definir un escenario dinámico, donde yo estoy continuamente calculando medias y detectando operaciones sospechosas, y cuando se da la concatenación de las dos cosas sobre un cliente determinado, entonces decido que eso es un fraude potencial. Y evidentemente lo que hago es generar una alerta de investigación. Y yo puedo combinar este tipo de, vamos a decir así, bloques funcionales de detección tantas veces como quiera. En los escenarios más complejos del mercado de capitales, por ejemplo, tenemos clientes muy grandes como el Citibank, por ejemplo, los patrones pueden estar formados por la combinación de entre 30 y 40 bloques de esta naturaleza, combinados en lo que se conoce como un pipeline, es decir, una secuencia que puede ser paralela o puede ser estrictamente secuencial, de bloques donde se detectan cosas y se van estableciendo, digamos, mecanismos de agregación para detectar un patrón relativamente complejo. Entonces, esto es de lo que hablamos cuando hablamos de procesar eventos, finalmente. O bien analizar de forma continua los eventos, de acuerdo con algún tipo de estadístico, o bien detectar algún tipo de correlación, de patrón, de concatenación. Entonces, al final, y esto es lo que constituye este tipo de plataforma, bueno, evidentemente un aspecto interesante de estos escenarios es que ni se fija el tiempo, muchas veces ni se fija el importe, es decir, yo defino un escenario genérico y luego en tiempo de ejecución decido si el lapso de la media son 2 horas o son 10 minutos y si el lapso, por ejemplo, del importe son 1.000 euros o 10.000 euros. Yo defino el escenario. Es en tiempo de ejecución donde una persona, por ejemplo, de negocio, en este caso de las áreas de detección de fraude del banco, puede determinar cuál es el margen de tiempo establecido, cuál es el importe que tiene que ser valorado, y esto al final es lo que constituye un escenario, digamos, dinámico de detección. Es decir, al final lo que tenemos, y este es un poco el papel de las plataformas para procesar eventos, es un montón de fuentes de eventos, pueden ser fuentes convencionales, pueden ser fuentes internas, externas, pueden ser fuentes de redes sociales, un motor de correlación que está continuamente ingiriendo estos eventos, y finalmente, muy importante,
para determinar si ese evento es significativo o no, porque aquí el punto clave es saber si eso, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una operadora turca que es muy grande, muchos de vosotros la conoceréis, es la tercera operadora europea, que es Turkcell. Turkcell tiene 60 millones de abonados. Turkcell está recibiendo, es cliente nuestro, está recibiendo 40.000 eventos por segundo, a partir de red y a partir de muchos tipos de fuentes de datos. Evidentemente, lo que interesa saber es de ese mare magnum de eventos, cuáles son significativos y cuáles no. Y para poder entender cuáles son significativos, muchas veces nos hace falta la historia. Otro cliente nuestro es PayPal. PayPal necesita responder en 620 milisegundos a una entidad financiera si esa operación es potencialmente fraudulenta o no. Entonces, el, digamos, mecanismo básico de detección no solamente se puede apoyar en los eventos, sino que también necesita el histórico pasado. Entonces, es muy importante poder acceder al contexto. El contexto es un histórico de datos que me va a servir para determinar si ese evento es o no significativo. Con los tiempos de proceso de los que estamos hablando, os podéis imaginar que ese contexto de datos ya no puede estar en sistemas de gestión de datos convencionales. Y aquí es donde entra todo el mundo del Big Data. Este tipo de información, por ejemplo, nosotros lo manejamos en memoria. Estamos hablando de teras, ¿eh? Por ejemplo, PayPal tiene 50 terabytes de información en memoria, con el histórico de todas las transacciones realizadas, segmentada por diversos criterios. Entonces, ese es el contexto que permite determinar en un momento determinado si el evento es significativo o no. ¿Cuál es el resultado final de ese proceso? Pues el resultado final es otro evento. Un evento, digamos, un evento respuesta. Yo recibo 40.000 eventos, analizo la historia y a lo mejor genero uno diciendo, cuidado con esta operación que es fraudulenta. Es decir, en realidad, una plataforma de procesado de eventos ingiere eventos y genera eventos. Lo que pasa es que ingiere 40.000 y genera uno, que es el relevante para el negocio, el interesante para el negocio. Por supuesto, esto implica también un entorno donde yo pueda modelar esos escenarios. Yo tengo que poder modelar lo que quiero detectar, y hay, digamos, herramientas, lenguajes, tecnologías que permiten modelar estos escenarios, y luego hay que monitorizar la efectividad de esos mecanismos de detección. Por ejemplo, una característica que suele incluir esta tecnología es la función replay. Es, mira, sobre los eventos de los últimos 6 meses, aplícame este patrón y mira a ver si hubieses detectado lo que debería haber detectado y que se me escapó. Y yo puedo ajustar los parámetros, de hecho, por eso aparecen ahí como una especie de medidores, puedo ajustar el potenciómetro para ver dónde tengo que fijar el límite de las reglas para poder detectar, porque sabéis que tan malo como los falsos negativos en estos escenarios son los falsos positivos. Por ejemplo, PayPal, una de las críticas más ácidas que recibió fundamentalmente hace un par de años, era que había demasiados falsos positivos y te bloqueaba la tarjeta, te bloqueaba la cuenta de PayPal, con el fastidio que eso supone para un cliente, ¿no? Entonces, eso al final implica poder ajustar bien el patrón de correlación que se pretende detectar y, desde luego, eso, por ejemplo, es relativamente sencillo, simulando con el histórico pasado, sabiendo que debería haber detectado algo que no detecté, lo que quiero detectar. Es decir, estamos hablando de plataformas que están muy pensadas para precisamente poder trabajar bajo este criterio. Y voy a entrar ahora en aplicaciones. Digamos, en la última parte, aplicaciones de esto. Hay que decir que por razones históricas, el primer escenario de aplicación de esto, como ya he comentado antes, y estamos hablando de aproximadamente a mediados de la década pasada, a mediados de los 2000, era evidentemente el mercado de capitales. Había una serie de crisis recurrentes en el mercado de capitales, noticias. Yo no sé si conocéis a estas dos personas. Son Jérôme Kerviel, de Société Générale, y Cueco Adoboli, de UBS. Estas dos personas tiraron abajo la cúpula de ambos bancos. Eran dos operadores del mercado de capitales que se dedicaron a hacer el gamberro y que en el caso de Société Générale provocaron una pérdida de 50.000 millones por hacer el indio, perdón la expresión coloquial. Y en el caso de Cueco Adoboli, pues algo parecido y provocó la dimisión del presidente de UBS. ¿no? UBS en Suiza es prácticamente una institución casi más potente que el gobierno. Estamos hablando de cosas que ocurrieron en el 2008, en el 2011 y que fundamentalmente determinaron una forma de trabajar distinta. Había una regulación cambiante, pero luego había manipulaciones continuas del mercado. No sé traducir muy bien el concepto de fat finger en inglés, errores de dedos torpes, ahí es que me he equivocado, le he dado la tecla, mira, le he dado la tecla mal y acabo de vender en pérdidas no sé cuántos miles de millones, ¿no? Los operadores gamberros o granujas
algoritmos desbocados. Esto lo hemos vivido todos. Estos algoritmos que de repente provocan un flujo continuo de ventas en una determinada bolsa y provoca una caída. Esto ocurrió el último ha ocurrido hace 3 semanas o 4. Es decir, estamos hablando de situaciones donde el mercado de capitales está operando más o menos sin control. Uno de nuestros clientes es Standard & Poor's, que sabéis que opera como agencia de rating y hace otras actividades en el mercado de capitales. La razón por la que empezaron a cambiar de tecnología, y lo expresa muy bien el arquitecto jefe Mark Wang, es no por la presión, porque la presión regulatoria siempre ha sido tremenda. Standard & Poor's ha tenido que pagar 1.500 millones de dólares finalmente la semana pasada como consecuencia de una resolución judicial, después de un pleito durante bastantes años ligado al tema de la información confidencial. Entonces, todo lo que reduce la latencia, como hemos dicho antes, y aumenta la precisión, es crítico. Ahora bien, ellos no han cambiado nada hasta que no se han convencido, con multas de 1.500 millones de dólares, que la tecnología convencional no funcionaba. Y han tenido que moverse a este modelo que en términos de mercado se conoce como Streaming Analytics, analítica de datos en tiempo real. Es decir, la reflexión es que hay un desfase brutal entre la tecnología de contratación en el mercado de capitales y la tecnología de control de riesgos. La contratación en el mercado de capitales opera con algoritmos sofisticadísimos y el control de riesgos seguimos todavía con el formulario, el informe modelo B27, el modelo 446. Eso es absolutamente inviable, ¿no? Entonces, la metáfora de Standard & Poor's es que para coger un Ferrari hace falta otro Ferrari. Yo no entiendo de coches, no sé conducir, entonces no sé si se puede poner alternativas al Ferrari, pero bueno, para el caso nos vale, hace falta algo muy rápido. Y esa es la razón de ser de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, todo el tema de detección de operadores granujas. Detección de operadores granujas quiere decir que estoy recibiendo eventos de acceso físico a las instalaciones, datos de esa persona de recursos humanos, sus horarios de trabajo, las operaciones que realiza, los cierres por compensación y liquidación que realiza. Y al final se determina si ese operador es gamberro o no. Y está continuamente analizando todos los eventos que provienen de ese perfil de persona. Por ejemplo, esta es una regla que utiliza en el mercado de capitales uno de nuestros clientes. El número de cancelaciones, alteraciones de un operador es 2 veces mayor que la media de los operadores de su grupo en las últimas 8 horas y la mayor parte se han realizado en los 15 minutos previos al cierre de mercado. Ese es un suicida. Y entonces, cuanto antes se le detecte, mejor. Y eso se está continuamente ejecutando. O sea, esto no es un análisis batch o un análisis offline a posteriori. Esto está en permanente ejecución para poder reaccionar, evidentemente, a tiempo. Aquí hay muchísimo dinero en juego. Otro cliente que os comentaba es Citi, todo el tema de abuso y manipulación de mercados. Las fuentes son parecidas, ¿no? Datos del mercado, datos de contratación, noticias, por ejemplo, todos los datos de operaciones. Y aquí lo que se detecta, por ejemplo, es esto. Hay alguna operación con un activo con el que el operador no trabaja habitualmente o su volumen es inusualmente grande, y en los siguientes 5 minutos hay una noticia que provoca un movimiento del mercado superior al 10% en los 30 minutos siguientes. Entonces, en ese caso hay un inside trading, potencialmente. Esto siempre es potencial. Evidentemente, esto no genera directamente el despido a recursos humanos. Esto lo que hace es alertar al departamento correspondiente de que tiene que prestar atención. Entonces, de los miles de eventos que recibe, por ejemplo, Citi, de los miles de eventos que recibe un operador del mercado, lo que hace esta tecnología es ayudarle a enfocar dónde está el problema, los 2 o 3 problemas que puede tener a la semana, tampoco son más, pero les permite reaccionar a tiempo. Este fue el primer uso, pero este primer uso evidentemente ha dado paso, bueno, por ejemplo, un banco español que es cliente nuestro no lo utiliza en este contexto tan en tiempo real, sino, por ejemplo, para decidir si las operaciones de contratación están yendo bien. Entonces, con todos los procesos de contratación, el perfil del cliente, el perfil del producto, sabéis que ahora está toda la normativa SEPA, todo este tipo de historias ligadas a la contratación de activos financieros, pues lo que hace es identificar si ese proceso está funcionando adecuadamente, si se ha completado en plazos razonables, si los indicadores de desempeño, los KPIs, el cumplimiento normativo se está cubriendo, y entonces lo que hace es mantener de una manera continua la visibilidad sobre los procesos de contratación. Entonces, lo que ha conseguido, por ejemplo, a partir de esta tecnología, puede parecer un objetivo modesto, pero esto al cabo del tiempo es mucho dinero para una entidad financiera, y es los procesos de insalvedades los ha reducido en un 35%. Y dices, bueno, tampoco parece mucho. Pero es que cada vez que hay un proceso con salvedades, esto desencadena una actividad enorme por parte de muchos departamentos, de personas que tienen que trabajar manualmente sobre ese proceso, y eso al final supone costes, ¿no? Este territorio, que es el territorio de la visibilidad, de la monitorización, enseguida dio paso al otro territorio, y es, ¿por qué no aprovechar esta tecnología para hacer marketing inteligente, en la línea con el segmento de uno del que hablé al principio? Entonces, DBS es el tercer banco asiático,
es un banco que tiene la sede en Singapur, y en un momento determinado se plantea por qué no desarrollar un asesor personal, digamos, tecnológico, que facilite lo que busca el banco en este caso, evidentemente, como todas las empresas, que es mayor fidelidad del cliente, mayor lealtad, reducir el fraude, campañas más efectivas. Este banco hace exactamente lo contrario de lo que hace un banco del que soy cliente, y alguno probablemente seréis cliente de él, que es que cada vez que me llega un cargo a la cuenta, sea de 30 euros, sea de 500, tenga la cuenta corriente menos 5 o más 50.000, me manda una oferta de pago aplazado a 6 meses a un TAE del 22%. Y eso se lo manda a todos. O sea, cada vez que llega un cargo, sea de la naturaleza que sea, independientemente del estado de la cuenta corriente, me llega la oferta de pago aplazado a 6 meses, 22%, 22,65 TAE, es el último que me llegó ayer. ¿Cuánta gente puede aceptar esa oferta? Quiero decir, o sea, no saben si tengo dinero, si no tengo dinero, no saben si 30 euros es un cargo excesivo, les da igual. Yo hablé con esa entidad financiera y me dijeron, bueno, total, para lo que nos cuesta, me lo mandamos. Si alguno pica, pues ha picado. 22,65 cualquiera va a decir que no a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues si cuela, cuela. Entonces, la tasa de conversión es, yo creo que es tendente a cero, asintóticamente a cero, pero bueno, me parece que les da igual. Entonces, el planteamiento de DBS fue exactamente el contrario. Vamos a ofertar a los clientes lo que en un momento determinado determinamos en tiempo real que puede ser necesario. Por ejemplo, en el caso de DBS, empezaron primero con el tema de las ofertas. Bueno, desde el punto de vista de lo que es el mercado, ellos lo que hacen es, establecieron, a partir de todos los flujos de información de pagos con tarjeta, de promociones del área comercial del banco, de perfil del cliente y datos de localización, pues en un momento determinado detectaban esto. El cliente acaba de pagar con la tarjeta algo en una tienda con la que tenemos una promoción acordada, que es Zootopia, es una tienda de Jimmy Choo en Singapur. Hay una campaña de Zootopia vigente, es una campaña viva con la que el banco, digamos, está trabajando, y el cliente, y esto es muy importante, ha autorizado la recepción de promociones, ¿no? Porque la parte de, en este caso concreto, hay todo un territorio en el mundo de la analítica en tiempo real que tiene que ver con la información del cliente y la, digamos, salvaguardas legales respecto a esa información. Evidentemente, el cliente tiene que autorizar a recibir esas promociones. Y lo que se hace, se le envía un mensaje al móvil y se dice, oye, en los próximos 30 minutos te hago un descuento del 10%. Sé que estás cerca de la tienda, sé que tienes dinero, sé que tu media de pagos no desencajaría el pagar y además te hago un 10% de descuento. Esto empezó así, pero de hecho esto ha generado muchísimas más promociones. Por ejemplo, y esta es la reflexión del responsable de clientes de DBS. Por un lado tiene DataStream que viene pues, de las tarjetas, de los cajeros. Por otro lado, con el departamento comercial trabajan en programas de marketing, ¿no? Fidelización, microcréditos. Entonces lo que se plantearon es, ¿podemos unir ambas corrientes? O sea, ¿qué pasaría si yo uno en tiempo real las corrientes de datos con lo que está haciendo el cliente, dónde está, qué tipo de pagos está realizando, con los programas desde el punto de vista de los departamentos de marketing? Es decir, con esa tecnología puedo ser más eficaz en el programa. Eficaz en el programa quiere decir que la tasa de conversión frente a una oferta crezca. Y lo que vieron es que evidentemente sí. Y entonces esto han extendido a promociones pues, muy obvias. Algunas son muy obvias. Te has pasado el límite con tu tarjeta, te ofrezco un préstamo. Ahora sí, no cuando tengo dinero en la cuenta o cuando el pago es ridículo, sino realmente cuando hay una situación donde tiene sentido el tener un préstamo. O, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Estoy utilizando la tarjeta en una zona comercial concreta y yo tengo, digamos, promociones especiales ligadas a tiendas que están en esa área comercial, pues te voy a hacer una oferta. O, exactamente lo contrario que hace el banco que os comentaba antes, si tengo un ingreso o una retirada muy superior a la media histórica, y por eso hace falta el contexto, entonces sí, si es una retirada, estás afrontando un pago que a lo mejor es excesivo y te voy a ofrecer un tipo de préstamo, y si estás recibiendo un ingreso, a lo mejor es que has vendido un activo importante, has vendido un piso, y entonces me ofrezco, antes de que muevas el dinero, a que un asesor personal se ponga en contacto contigo. Tengo que decir que como consecuencia de la venta de un activo en este mismo banco, hace poco se ingresó una cantidad importante y todavía no me ha llamado. Claro, el dinero ha durado ahí lo que he tardado en hablar con otros bancos y ver otras ofertas. Entonces, ¿cómo es posible que un banco a día de hoy opere de esta manera, ¿no? Es absolutamente incomprensible. Bueno, pues este es el tipo de escenario. El otro caso que os quería comentar es el de Turcell, la operadora turca, como os comentaba antes. 60 millones, es una operadora muy grande, 60 millones. Es el operador dominante en todo el área de influencia de Turquía y países adyacentes, ¿no? Digamos el Balcanes, Oriente Próximo y demás, ¿no? Entonces, ¿ellos qué es lo que están haciendo? Están capturando continuamente llamadas, eventos de la red, cambios de perfiles. Ellos están analizando 24 millones de perfiles al día y
40.000 eventos de red por segundo, que me parece que dan cuenta de los 600 millones de eventos mensuales que procesan. Más o menos viene a salir esa media. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que están lanzando son continuamente campañas de marketing que se despliegan en 24 horas, con criterios de negocio muy diferentes, y lo que hacen es monitorizar permanentemente la efectividad de la campaña en tiempo real. Si la campaña no alcanza los ratios de conversión esperados, la campaña o se reconduce, o se reformula, o se cancela. En un día. En un día. O sea, el plazo que se dan es un día. ¿Cuál ha sido el resultado? Y esto creo que para una operadora como vosotros es importante. La tasa de conversión la han multiplicado por 10. Podéis decir, pues, sabéis que la tasa de conversión son bajísimas. No sé en qué punto está ahora mismo, por ejemplo, Telefónica, pero debe estar en el punto cero, no sé cuánto, no lo sé. Multiplicarla por 10 tiene un impacto significativo. Han reducido el churn, por lo que ahora veréis, de atención al cliente, porque lo están utilizando para mejorar la atención al cliente, y ya tienen estimación de beneficios. Ellos han estimado unos beneficios solamente por implantar este tipo de modelo de relación con el cliente de unos 15 millones de euros, que pagan sobradamente todo el despliegue tecnológico que han tenido que hacer, pero sobradamente. O sea, el retorno a la inversión, el payback, es extraordinario. Entonces, ¿para qué lo utilizan? Por ejemplo, lo utilizan para temas de atención al cliente. Allí deben ser las redes un poquito peor que en otros países. Entonces, si a un cliente se le corta la llamada, es un cliente preferente, un cliente de alto valor, porque ellos tienen el perfil del cliente, saben perfectamente cuál es el valor del cliente, se le corta la llamada 5 veces en un plazo de 30 minutos, pues se le pide disculpas. Se le pide disculpas y se le dice que se está atendiendo la incidencia y se está trabajando para la solución. Es decir, antes de que te enfurezcas conmigo, yo soy consciente de tu problema y te lo digo. O, por ejemplo, hay clientes en un área geográfica que se están quejando continuamente de problemas de cobertura, etcétera, empiezan a crecer los comentarios negativos en Twitter y en otras redes sociales, y lo que se hace es se les envía un bono de datos automáticamente. O sea, digamos, en los siguientes 20 minutos a que se detecta un clima de opinión negativo, se le envía un bono de datos. Mira, este mes te regalo 1 giga más, o te regalo, no sé exactamente la cantidad, pero le regalo un bono extra de datos. O, por ejemplo, este es un caso interesante, el cliente coge su SIM, lo mete en un smartphone directamente y se le detecta que ha cambiado de terminal. Y entonces lo que se le hace es se le ofrece un cambio de tarifa. Oye, ya que tienes ese terminal, no me lo has contratado a mí, simplemente has contratado un teléfono, digamos, abierto, te voy a ofrecer un plan de, digamos, de tarifa más razonable para ese nuevo dispositivo que tienes. A lo mejor no lo has pensado, pero yo sé que lo vas a necesitar. Entonces, al día siguiente se le ofrece ya ese plan. Es decir, estás permanentemente atendiendo al cliente. Y, por supuesto, todo el mundo comercial. O sea, las promociones son muy parecidas a las que hemos visto en DBS. Es decir, pues si superas el límite de minutos del plan actual, te ofrezco una extensión para cambiarte a otra tarifa. Por ejemplo, ellos lo pueden hacer. Aquí en España yo creo que no sería posible, pero ellos son también operadores, entonces a través del acceso que ofrecen a Internet saben dónde estás navegando. Si has entrado 5 veces en una web de fútbol, te ofrezco una entrada a un precio especial, porque veo que te estás interesando mucho el fútbol. No soy un experto en el tema, pero desde el punto de vista de la ley de protección de datos, me imagino que en España este tipo de ofertas no serían posibles, pero bueno, en Turquía sí. O, por ejemplo, que es muy parecido al que hemos visto en el banco. Son las 12:30 allí, aquí en España sería un poco pronto, pero allí son las 12:30, estás en un centro comercial, muy probablemente tengas hambre y hay un restaurante que tiene una promoción con nosotros, pues te ofrezco para canjear en los siguientes 20-30 minutos un vale descuento. Y esto es continuo, esto lo están haciendo continuamente. Insisto, 24 millones de perfiles analizados por día, 40.000 eventos por segundo, o sea, es un despliegue tremendo. Otro caso interesante, todo el tema del mantenimiento predictivo o mantenimiento preventivo. El mejor mantenimiento es aquel que no tienes que hacer. Coca-Cola es cliente nuestro. La mayor distribuidora de Coca-Cola, porque sabéis que Coca-Cola está dividida en producción y distribución, la mayor distribuidora maneja aproximadamente en toda Europa, norte de Europa, digamos todo lo que sería Inglaterra y otros países, más algunas áreas de Estados Unidos que todavía no ha vendido, 1.700.000 máquinas. ¿Cómo se mantienen 1.700.000 máquinas de venta de refrescos? Es complicado. Y además hay un hecho real, y es que si finalmente se produce un fallo en la máquina y hay que moverla, eso tiene un coste tremendo. O sea, si la máquina falla y no se puede reparar in situ, hay que desplazarla a un centro de mantenimiento. Tienen centros de mantenimiento distribuidos por toda Europa, y eso quiere decir que hay costes de transporte, hay muchos equipos, por ejemplo, que se pierden entre comillas, es decir, aparentemente se quedan no localizados, hay problemas de documentación. Esta era una situación complicada. ¿Qué es lo que hicieron? Sensorizarla.
sensorizarla con lo que se llama un Smart Cooler. ¿Por qué? Porque yo al final necesito saber este tipo de cosas, necesito saber si está fuera de servicio, el pantallazo azul, también hay pantallazos azules en las máquinas de vending, los que sois del área técnica sabéis que el pantallazo azul produce escalofríos normalmente, se producen colapsos en las botellas o te roban la máquina, se llevan la máquina, o no te la roban, sino que lo que hacen es jugar con ella, engancharla a un coche y llevársela. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos para saber lo que está pasando con 1.700.000 máquinas y evitar todo esto? Pues lo que hacen es introducir un sensor que se llama Smart Cooler, que controla todo esto. Temperatura, horas de actividad, la carga del compresor, coordenadas GPS. Yo al principio pensaba, ¿y para qué quieren un GPS? Pues quieren un GPS para saber dónde hemos estado la máquina, o si se está moviendo de una manera arbitraria en los últimos 10 minutos, está pasando algo con esa máquina, ¿no? Estado de baterías, alimentación. Entonces, con esto manejan el plan de mantenimiento. Y tienen un entorno donde están monitorizando todas las máquinas de vending y están en tiempo real determinando qué máquinas entran en situación de alerta, sobre qué máquinas hay que hacer mantenimiento preventivo, sobre cuáles no. En el caso de Telefónica han reducido los costes de operación ligados al mantenimiento en un 98%. De hecho, han pasado de un tiempo medio de, vamos a decir, reparación de 8 horas a 12 minutos. Estos son datos reales. Bueno, este es otro escenario típico de aplicación del análisis en tiempo real. Y otro, por ejemplo, es todo el tema logístico. Hemos estado en un proyecto en el puerto de Rotterdam con, digamos, la agencia fundamental de fletes y de gestión de barcos dentro del ámbito del puerto de Rotterdam y otros puertos en el mundo, manejan 120.000 barcos, para establecer un mecanismo optimizado de acceso al puerto. Se están recibiendo datos de posición, de carga, ahí por ejemplo están todos los datos de tipo meteorológico, y lo que se hace es, en el momento que se aproxima el barco a puerto, se determina que entra en una zona de atención preferente y se determina si todo lo que tiene que estar rodeando ese barco, es decir, si hay atraque, si el operador logístico está preparado, si los datos del barco, y en función de eso se controla la velocidad y la ruta de acceso del barco a puerto. Es decir, se le dice, oye, no aceleres, no tiene ningún sentido, te vas a quedar haciendo ahí plancha en la salida del puerto porque no hay punto de atraque. O no aceleres porque el operador logístico no está preparado, hasta mañana a las 12 horas no va a poder descargar el barco. Entonces se ajusta a partir del punto en el que el barco, digamos, cae bajo el control de Royal Dutch Bagger, se ajusta la velocidad. Y el objetivo es al final que tenga que esperar lo mínimo posible y que todo esté ajustado. Esto se hace sobre 120.000 barcos en tiempo real y el ahorro es importante, estamos hablando de 4.000 euros día barco. Multiplicar por todos los barcos con los que opera un puerto como Rotterdam o el puerto de Singapur o los grandes puertos de cargo del mundo que fundamentalmente se han desplazado a Asia, son puertos en China, y os podéis imaginar lo que puede suponer eso en dinero. De hecho, ha recibido un premio europeo por mejor contribución a la reducción del impacto de la huella de carbono, porque al final el consumir menos combustible, todo este tipo de aspectos tiene un impacto importante. Es decir, estamos viendo muchas áreas de aplicación. Empieza en el ámbito financiero, pero se ha movido muy rápidamente esta tecnología a escenarios comerciales, escenarios logísticos, escenarios de mantenimiento. Tenemos muchos más clientes, tenemos General Electric, por ejemplo, hace el mantenimiento de sus generadores de electricidad con este tipo de tecnología. Estamos al lucho en muchos escenarios. Bueno, detrás de esto, y me vais a permitir un minuto de publicidad, o 1 minuto 30 de publicidad, hay una tecnología que se llama PAMA Streaming Analytics. Es una plataforma que me permite capturar todo tipo de eventos de múltiples fuentes, canalizarlas a través de un bus de muy baja latencia, poner toda esta información en memoria, porque como antes comentábamos el contexto es importante, y poder analizar de forma continua todos estos eventos, detectando patrones, haciendo analítica de datos, analítica predictiva, procesos de eventos complejos. Y al final todo esto, por supuesto, comunicándolo a través de cuadros de mando, a través de alertas, a través de mecanismos de analítica visual, pues a la gente de negocio, ¿no? Hemos traído información, un compañero mío, si luego estáis interesados, hemos traído folletos de información de esta tecnología. Es una tecnología muy potente, no voy a entrar en el detalle técnico. Es una tecnología totalmente horizontal, se adapta a múltiples escenarios. Es la tecnología que está detrás de todos estos casos que he comentado, de los casos de Turcell, del caso de Coca-Cola, del caso de DBS y de muchos otros clientes. En España tenemos varios bancos que lo utilizan, sobre todo para el mundo del mercado de capitales. Ahora mismo, en el último cuadrante de Gartner, es la tecnología líder. Este es el cuadrante del tercer Q del año pasado, nos ha publicado uno nuevo. Y es una tecnología de liderazgo. Somos el producto mejor puntuado en todas las categorías. Esto es el minuto de publicidad que tenía que decir. Detrás de esto no hay solo teoría, hay tecnología, hay producto, evidentemente.
Y a mí lo que me interesa más es que el valor de este tipo de tecnologías, en concreto de la nuestra, es fundamentalmente que te permite detectar las dos cosas, tanto problemas como oportunidades de negocio, a partir de un flujo de eventos, que esto te ayuda a responder de forma efectiva a los clientes. Este es el aspecto quizá más crítico. Con esto garantizas una mejor respuesta en mejor tiempo, a menor coste, a los clientes, y te permite además monitorizar continuamente el negocio. Por eso hablamos de negocio en tiempo real. Con esto tienes visibilidad permanente y en tiempo real de tu negocio y de los aspectos claves del negocio. Esto es un poco lo que quería contaros, es decir, estamos hablando de que el negocio en tiempo real parte de un montón de datos, megadatos podemos llamarlo en movimiento, de una serie de niveles de inteligencia operacional, es decir, empezamos con el procesado de eventos, la analítica en tiempo real y finalmente lo que sería la inteligencia operacional en sentido amplio. Y todo esto al final para el negocio tiene mucho valor en muchos contextos, desde el punto de vista de la atención al cliente, desde el punto de vista de las ofertas, del marketing personalizado, del cumplimiento regulatorio, hay muchos territorios potenciales de aplicación. Luego ya harán llegar, me imagino, un ejemplar de la presentación, ¿no? Me imagino que se distribuirá. Lo digo porque probablemente hay demasiado texto ahí. Simplemente 3 consideraciones para terminar. Una, el negocio digital es un cambio fundamentalmente en la forma en la que una empresa interactúa con sus clientes. Ese es el motor del cambio. Si se hace negocio digital no es por otra razón más que porque hay una presión, una demanda creciente por parte de los clientes de mecanismos de interacción diferentes a los actuales, y eso es a lo que llamamos negocio digital. El segundo aspecto es que no hay negocio digital si no hay capacidad para trabajar en tiempo real y capacidad para ser conscientes del contexto en el que, aquí hablo de conciencia del contexto, en el que opera ese cliente. Es decir, es crítico el poder en todo momento tener conciencia de esa información y, por supuesto, y esta, digamos, sería la reflexión final, ahora mismo hay una necesidad dramática a la hora de incrementar los niveles de inteligencia operacional. Los niveles de inteligencia operacional en muchos negocios son relativamente bajos. Hay buena inteligencia offline, hay buena inteligencia estratégica, hay buena inteligencia táctica, pero los niveles de inteligencia operacional son mejorables. Yo creo que estamos ahora mismo en un escenario, y estamos en varios proyectos en marcha, donde hay una preocupación por parte del negocio a la hora de incrementar esos niveles de inteligencia operacional. Y hay tecnología para ello. Yo he comentado la nuestra, pero hay tecnología para ello. Y por mi parte nada más. Os pongo aquí un par de datos. Este es mi correo electrónico, por si alguno está interesado en comentarme algún aspecto. Y hemos publicado un libro de la aplicación de todas estas tecnologías al mundo del Internet de las cosas, el Internet of Things, que se llama Thingdalytics. Es un término de difícil traducción, es la analítica de las cosas. Ahí tenéis una página web donde tenéis la información del libro, tenéis vídeos de ejemplos, tenéis casos, tenéis resumen. Si estáis interesados particularmente en este aspecto, en el aspecto del análisis en un contexto de Internet de las cosas, ahí tenéis bastante información. Y ahora pues estoy abierto a vuestras preguntas, comentarios, discrepancias. Bueno, como decías, Enrique, nos queda un ratito aún en la reserva de la sala. Si tenéis preguntas, pues encantados de responderlas. Enrique comentaba, lo que pasa es que no tenía ahí el micrófono, sabéis que siempre todas estas sesiones distribuimos la presentación a todos los que habéis hecho reserva y también se hace la grabación que estará disponible en el canal AMAS en como 48 horas. Ahora os vamos a pasar también una hojita de feedback, por favor, rellenadla antes de salir. Y bueno, pues tenemos unos minutos, como decía Enrique, para posibles preguntas. Sí. Me preocupa un poco todo el tema de la privacidad de todos estos datos. Es decir, hay una cosa muy importante que has dicho, que es... Está activado, está activado. Sí, soy yo. Que es que el cliente tiene que autorizar toda esta publicidad o toda esta invasión de datos que le puedan llegar a él respecto a todo lo que le rodea. Sí. Entonces, lo que me preocupa a mí es, por ejemplo, el futuro de este tipo de invasión, porque hay un ejemplo muy claro hoy en día que es, por ejemplo, Facebook. Facebook hace su negocio en base a todos estos datos que recoge de los usuarios. Entonces, desde el punto de vista de Software AG como desarrollador de datos analíticas, ¿qué medidas se toman para asegurar que los clientes de tus clientes tengan esa seguridad a la hora de saber que tus datos
puedan estar en manos seguras, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tienes toda la información, como el ejemplo que habías puesto de Nike, de a qué horas voy, qué día, durante cuánto tiempo, etcétera. Me lo preguntas desde el punto de vista de software AG y mi respuesta no es una respuesta a la gallega, no sé si hay gallegos aquí. Mi respuesta es que está más allá de las capacidades de software AG, me explico. La tecnología en este sentido es absolutamente neutra, la tecnología per se ni te quita ni te pone. Tiene que ser a través de acuerdos y a través de mecanismos fundamentalmente manejados por las áreas legales de las empresas donde se introduzcan estos controles. Por ejemplo, en el caso de DBS, el área legal se ha preocupado de que ese tipo de campañas promocionales están aceptadas y autorizadas por los clientes, hay un contrato que evidentemente implica que el cliente lo autoriza, es decir, no hay en ningún caso un uso, vamos a decir así, espurio de los datos si el cliente no ha aceptado previamente. Y eso no es una cuestión tecnológica, la tecnología per se ni te pone ni te quita nada. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en España, que es una empresa aseguradora, que está implantando el modelo del Pay as you drive. El Pay as you drive, sabéis que es que se pone un cacharro en el coche, lo pone en muchos sitios un cliente nuestro, que es Ericsson, y entonces ese cacharro lo que detecta son tus pautas de comportamiento en la conducción, y en función de eso genera aproximadamente el valor de la prima. O sea, si eres un conductor que eres, vamos a decir así, un tanto, no voy a decir inseguro, pero sí un poco alegre, pues eso implica unas pautas de conducción que implican una prima mayor. Y si eres un conductor cauteloso, precavido, cumplidor estricto de la legislación, pues eso te genera una prima más barata, ¿no? Y ese es el modelo. Si tú eres un conductor del tipo A, pues sabes que vas a pagar más que si eres un conductor del tipo B. Precisamente para evitar el problema, lo que está haciendo esta empresa aseguradora es no utilizar esos datos para analizar pautas de comportamiento. Tiene un acuerdo con los que meten la caja en el coche y esa empresa garantiza que el único dato que provee a la aseguradora es el cálculo final de la prima, o sea, la información que necesitan para calcular la prima, pero en ningún caso las pautas de conducción. Y eso se establece por contrato y cuando tú firmas el contrato con la aseguradora te lo garantizan. No voy a hacer en ningún caso uso, aunque esos datos están. O sea, absolutamente todos los eventos que se producen durante la conducción del coche han quedado registrados. Estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de miles de millones de datos que quedan registrados. Es la empresa capturadora de esos datos la que garantiza que a la aseguradora solo le llega, digamos, el resultado final necesario para calcular la prima. Entonces tienen que ser ese tipo de mecanismos los que garanticen. La tecnología en ese sentido te puede ayudar estableciendo filtros, es decir, hay mecanismos tecnológicos que te ayudan a determinar si es aplicable o no esa tecnología a un perfil, pero es algo que está por encima del motor, digamos, de correlación. Es algo que tienes que establecer en el plano, digamos, de la aplicación de negocio que tú montas con esa tecnología. Entonces, lo que nosotros vemos es que nuestros clientes, en todos los casos, están trabajando en ese plano. Tanto en el sentido de garantizarte que no se va a hacer uso de esos datos, es decir, mira, yo podría aprovechar esto y hacer maravillas, pero como quiero tener clientes que contraten el modelo de Pay as you drive, la única forma que tengo de garantizar que ese contrato se va a firmar es garantizándole al cliente que no voy a hacer uso de los datos. Pierdo una oportunidad de negocio, porque evidentemente ahí la aseguradora tendría una riqueza enorme de datos respecto a su cliente, pero no lo va a utilizar, porque prefiere salvaguardar esa información y permitir, digamos, que se contrate. En el caso de los que conozco de DBS, Turcell, algún caso más que maneja datos que están sujetos a la ley de protección de datos en el ámbito, digamos, no la ley de protección de datos, porque en algunos países no existe como tal ese marco, pero equivalente, todo esto tiene que ser por contrato y con autorización del cliente. Tecnológicamente no se puede hacer nada. Ese es el caso, por ejemplo, ahora de la muñeca, ¿no? Se están definiendo qué mecanismos va a establecer Mattel con los compradores del muñeco para determinar si va a poder hacer uso de esa funcionalidad o no. Pero es algo que está mucho más allá de la tecnología. También el derecho a la desconexión. Lo que no puedes hacer es, en un momento determinado, si suscribes un contrato con Twitter donde permites que Twitter explote esa información porque no has definido el perfil con unos determinados criterios y eso está abierto y está accesible a través de la API de Twitter, tú sabrás lo que has firmado con Twitter. O sea, ¿cómo sé yo que hay un clima negativo? Pues lo sé porque estoy pudiendo acceder a datos de tweets de gente que alegremente, en las condiciones estas que nunca firmamos, que hacemos clic, 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 pum, no se da cuenta de que está autorizando el uso de esa información para todo tipo de aplicaciones. Pero ahí no podemos hacer nada, ¿no? Esa es digamos, el resumen de la postura. O sea, está mucho más allá de la responsabilidad de un software, vamos a decirlo así.
Y luego me gustaría preguntarte respecto a lo que has dicho de la seguridad del coche. Sí. Creo que es ahora un tema que está muy candente porque hay dos posturas. Sí. Es decir, por un lado, tienes la postura, como has dicho, de que puedo calcular la prima en base a, es decir, si yo soy un buen conductor, Sí. porque tengo que pagar más, Ujú. cuando podría pagar menos si conduzco bien. Claro. Pero hay dos posturas, creo. Por un lado está la de esos son mis datos, cómo conduzco, quiero conducir como yo quiera, y por otro lado estaría la pauta de me produce ventajas. Claro. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a eso. Si crees que eso es el futuro y en un futuro eso va a ser la norma en la que nosotros expongamos nuestros datos a cambio de un servicio, como puede ser lo que estás comentando de Twitter, Sí. o que eso va a ser, o sea, no va a llegar a... No vamos a aceptar que nuestros datos sean usados para ese tipo de cosas. Depende de aspectos sociológicos, de edad, aspectos generacionales incluso. Es decir, yo probablemente estoy en la generación límite en el concepto de privacidad. Hay un sociólogo que escribe en El País regularmente, sociólogo tecnólogo, una vez al mes, que se llama Evgeny Mozorov, no sé si alguno lo conocéis, publica una página del País sobre distopías digitales, ¿no? Y el último artículo que publicó fue el derecho a la desconexión, que tiene que ver con que necesitamos tener legítimamente la última posibilidad de desconectarnos, digamos, de todo ese contexto. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo voy a tener conectado ese sensor o ese aparatito? Permanentemente. ¿Solo en el momento de contratar la póliza o todo el tiempo? Porque si no me No, cambia está ligado al contrato de la póliza, porque de hecho cuando... el contrato ya conduzco como quiera. Pues, sí, la cuestión es, si yo contrato una póliza bajo el modelo de Pay As You Drive, yo autorizo a que me pongan ese sensor en el coche, de hecho lo tiene que poner un taller autorizado, está bloqueado, está protegido para que no pueda haber manipulaciones, y mientras tenga la póliza en vigor y acepte ese contrato, claro, precisamente en el caso de esta aseguradora, ¿cómo combinaba esos dos mundos? Antes decía que es una cuestión generacional. Mis hijas, que son veinteañeras y alguna casi treintañera, tienen un concepto de privacidad absolutamente distinto del mío, absolutamente distinto. O sea, estamos en dos espacios mentales diferentes. Entonces, para ellas, todo lo que sea ofertas, firman lo que haga falta. Probablemente si yo tuviese su edad haría lo mismo. O sea, si yo puedo recibir ofertas de tiendas, ofertas de todas partes, simplemente porque autorizo a que puedan acceder a mi perfil de Twitter y a mi perfil de Facebook y tal, pues ¿dónde hay que firmar? Generacionalmente sabemos que hay una barrera y hay un grupo, yo estaría justo ahí probablemente en el límite. Y lo que hace, por ejemplo, esta aseguradora es buscar la compensación garantizándole al cliente una confidencialidad adicional a la que la tecnología ofrece. Y lo que le dice al cliente por contrato es, tengo todos tus datos, pero no los voy a usar. Te garantizo que la empresa que los captura no me los va a dar. Solo me va a dar el condensado final que me permite a mí calcular la prima. Y entonces, con esto, porque al principio no contrataba a nadie. No contrataba a nadie. O sea, la realidad es que la contratación era muy baja. Porque dicen, bueno, es que esto es que permite detectar, por ejemplo, si está borracho. O sea, literalmente permite detectarlo, porque lo puede detectar a partir de patrones de aceleración, frenado, desviaciones, etc. Entonces, para evitar eso, decir, oye, mira, yo no sé lo que vas a hacer y tu vida privada es tu vida privada, tú sabrás lo que haces. Yo te garantizo esto y a cambio vas a tener una prima mejor, pero necesito por lo menos el condensado de los datos, no el dato individual, que es el que permitiría toda esta analítica, ¿no? Con lo cual hay ambos mundos y un mundo intermedio, que son estas garantías contractuales adicionales, que yo creo que al final probablemente sea el modelo en el que predomine, es decir, dependiendo de qué quiero obtener, estoy dispuesto a un nivel de privacidad determinado y ahí pues tengo que negociar con las empresas hasta dónde quiero llegar o no. Es un territorio, desde luego, totalmente generacional, ¿eh? Os garantizo que por debajo de los 35 años no hay ningún debate. Esa es mi experiencia, no hay ningún debate. Sí. Sí, mi pregunta va más en cuanto a la adaptación de los sistemas de información de las empresas para llegar a este punto. ¿Hay algún tipo de estándar al cual vayan las...? O sea, porque yo, según lo que he visto, esto obliga a todos los sistemas legacy actuales de las empresas a realizar todos esos eventos que se quieren controlar para que la plataforma de inteligencia operacional sea capaz de realizar el análisis. Entonces, eso ahora mismo, por ejemplo, en nuestro escenario, pues para nosotros sería bastante costoso hacer una adaptación a un tipo de plataforma ad hoc que luego no pueda estar estandarizado para cambiarlo. ¿Eso cómo va el negocio de esas plataformas? Esa es la pregunta crítica.
Esa es la pregunta crítica. Porque las aplicaciones actuales no generaban eventos. Algunas ya generan, pero otras no generan. En la mayor parte de casos donde hay sistemas transaccionales, las empresas han tenido que desarrollar un mecanismo, vamos a decir así, de transición razonable. Tienes que tocar la aplicación, pero la tocas poco. Por ejemplo, en un banco en el que trabajamos, están con sistemas transaccionales en mainframe, o sea, podéis imaginaros COBOL-CIS, DB2, etc. Y lo que hacen es tocar las aplicaciones para generar mensajes que se dejan en una cola JMS, de manera que se pueda desacoplar de la plataforma. Y la plataforma se suscribe a un tópico o una serie de tópicos de esa cola JMS. Entonces, digamos, es la forma de desacoplar el entorno de inteligencia operacional, pero han tenido necesariamente que tocar las aplicaciones para poder generar un mínimo de eventos. Si no, es muy difícil. Otra mecánica que se utiliza es tirar de log, o sea, simular. Si los logs se actualizan periódicamente, a lo mejor, mira, a tiempo real no puede ser, pero podemos llegar a un compromiso de 2 horas, porque yo sé que tengo en el log cada 2 horas, vamos a decir así, un histórico de transacciones. Entonces, en ese caso, lo que se hace es consumir, a través de conectores con base de datos, ese histórico log. Es decir, se busca algún compromiso intermedio. La solución definitiva normalmente pasa por tocar las aplicaciones, no demasiado muchas veces, y poder generar ese tipo de eventos. Eso quiere decir que tiene que haber un modelo normalizado de eventos, o por lo menos tiene que haber un framework que los eventos que se generan en distintas fuentes y que corresponden a distintas estructuras se normalicen. Entonces, lo que normalmente hacen estas empresas es desarrollar un framework de normalización de eventos. Es decir, tocan las aplicaciones, generan información en la medida que pueden, y luego un framework normaliza todos esos eventos a una estructura. Lo que, por ejemplo, no hay es un estándar de modelo de eventos, o sea, eso no existe como tal, no está estandarizado. Empieza a haber cierta coincidencia respecto a qué debería incluir la estructura de datos de un evento, pero no existe como tal el estándar ISO no sé cuántos para tener la información del evento. Pero, desde luego, la pregunta que hacías es una de las preguntas clave, porque hay que buscar un mecanismo. En el peor de los casos, y es un compromiso que, dependiendo del negocio, puede ser razonable o no, se tira de log, de registros. Pero la mayor parte de las veces hay que tocar. Gracias. Sí. Hola, yo quería preguntarte el tema de los falsos positivos. Sí. ¿Eso realmente deja esta tecnología funcionar? Porque me cuesta creer que Sí. pueda funcionar, porque yo puedo estar sin comprar 3 años y un día liarme a comprar un montón de cosas y no por eso me han robado Sí. la tarjeta, ¿sabes? Sí. En el caso, por ejemplo, que yo conozco, que es el caso de PayPal, el problema de los falsos positivos es muy sencillo. Para poder cumplir el acuerdo, el SLA, que tenían con los bancos de 650 milisegundos para autorizar la transacción, solo podían aplicar 50 reglas. Es decir, el mecanismo de detección no era muy rápido, con lo cual, como el factor limitante era el SLA, pues es cómo de complicado es el algoritmo para poder cumplir ese SLA. Y el resultado es que el algoritmo era poco complicado. ¿Y cuántos datos históricos yo puedo ver para ver si es normal que no... Es decir, para saber que llevo 3 años sin pagar? Entonces, la única solución en ese caso fue, primero, mover toda la información a memoria de los sistemas transaccionales, tenerla en memoria, porque es que si no es imposible. Y el segundo aspecto es definir mecanismos de correlación como los que hemos visto, es decir, utilizar tecnología específica para detectar patrones de correlación, no digamos software convencional, y con eso pasaron de 50 a 1000 reglas y estar en el objetivo progresivo, porque eso tampoco es de la noche a la mañana, de ir incorporando el histórico. Yo no sé ahora mismo por dónde van, pero empezaron con 6 meses de histórico, 1 año de histórico, 2 años de histórico. Evidentemente, eso ha reducido el número de falsos positivos. ¿Al límite al que ellos quieren alcanzar? Pues todavía tiene un recorrido, porque esto es un proyecto a largo plazo, pero sí que lo han reducido drásticamente. Siempre se podrá hacer algo más. Por ejemplo, el caso que tú comentas. Llevo 3 años sin hacer nada y de repente empiezo a pagar. Pues evidentemente para eso tendría que saber o tendría que tener todo el histórico, pero van en esa línea. Es decir, al final la solución pasa por software específico optimizado para definir patrones y detectar patrones de correlación y datos en memoria. Y ahí entra un poco lo que comentaba Vicente del Big Data. O sea, estamos hablando del Fast Data. Nosotros, además del Big Data, esto no puedes hacerlo con Hadoop, por ponernos, quiero decir, el Hadoop sabéis que tiene 2 partes, el algoritmo MapReduce y por otra parte todo el Hadoop File System. Hay gente que lo utiliza solo como sistema distribuido de información, pero esto estamos hablando de un mundo todavía, vamos a decir así, muy batch. La única opción ahora mismo para poder manejar estos volúmenes es mover los datos a memoria. Y ahora mismo hay tecnología, nosotros de hecho tenemos tecnología de gestión de datos en memoria que te garantiza
la persistencia de los datos te garantiza la estabilidad con terabytes de información en línea. Terabytes de información en línea. Por ejemplo, otro cliente nuestro es todo el sistema de reservas aéreas que opera en el mundo anglosajón, que es fundamentalmente Sabre, ¿no? Es, digamos, la competencia de los sistemas europeos Amadeus y el nuevo nombre de Galileo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Entonces, para manejar determinado tipo de detecciones necesitas tener toda la información de todas las reservas, los vuelos, memoria. Esto con sistemas de gestión de datos convencionales no da de sí. Entonces, llevando la memoria y utilizando software específico optimizado para detectar patrones, pasas de 50 a 1000 reglas. Entonces, reduces el umbral de falsos positivos de una manera significativa. Sí. En este tipo de tecnología de gestión de eventos, hay ya casos en los que se puede... Ahora mismo es necesario que los eventos... A ver, ¿cómo me explico? ¿Se ha llegado ya al nivel en el que no se pierden eventos y es crítico? Que no se pierdan. Que no se pierdan eventos, analizar si es crítico. O sea, O sea, si yo tengo un entorno en el que yo no puedo perder un evento, sí. ya todos los eventos son críticos y no es como antes que podía perderse alguno y no pasaba nada. Yo ya llegamos al nivel de que puedo... puedo garantizar la persistencia. Están... Puedo garantizar niveles de persistencia a esos eventos, digamos, con cifras. Al final esto ya sabéis que es cuestión de 9, ¿no? 99,9, 99, 2 9, 3 9, 4 9. Se pueden llegar a niveles de 3 y 4 9 a la hora de garantizar la persistencia de esos eventos. Sí, de hecho hay muchas aplicaciones donde hay mucho dinero en juego. Es decir, todo el mundo del mercado de capitales, por ejemplo, estamos hablando de miles de millones por minuto. Y ahí, desde luego, no se puede perder un evento. Eso requiere, evidentemente, una arquitectura en consonancia con eso. Quiere decir que esto no es gratis. Sabéis que cuando el escritor catalán Pla llegó a Nueva York y vio que había todas luces en 1915, dijo, bueno, ¿y esto quién lo paga? Esto hay que pagarlo. Quiere decir que los 9 se pagan, pero ahora mismo la tecnología permite, con la inversión adecuada, llegar al nivel de 9 que quieras. ¿Alguna cuestión más? Pues le dejo a Vicente. Bueno, mi compañero tiene ahí carpetas con folletos de todo lo que hemos comentado. O sea, aquellos que estéis interesados, pues os podemos dar el material. También tiene ahí otro compañero que está allá arriba, también os puede dar material al respecto. Estáis rodeados. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias también a los que nos habéis seguido por el canal T. Pido disculpas también a algunos compañeros que no han podido tener sitio aquí en el auditorio a pesar de haber hecho reserva. Lo siento, teníamos algunas reservas más. Habitualmente tenemos siempre pues, algunas fallas de última hora y nunca hemos tenido problemas en el auditorio, pero esta vez sí, y quiero pedirle a esos compañeros sinceramente todas mis disculpas. Gracias. Ahí está.